usted voy a compartir este cargamento de ricas bendiciones. Recíbalo con agrado. Estoy preparado para hacer esta entrega con mucho gozo, con mucha disposición de ayudar a la causa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos encomendó la gran comisión: ir y predicar a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo estoy entendiendo que dentro de lo que es la tarea de bautizar, es como que hacerles partícipe, no darle la fuerza a la palabra bautizar como si se tratara de una ceremonia, porque la ceremonia es considerada dentro de la gran comisión, pero se le ha dado tanta fuerza a la ceremonia, al baño, a la intención de la purificación, que se nos ha pasado como por alto la necesidad de visualizar en esa palabra bautismo lo que la ciencia inclusive está dispuesta a ayudarnos para tratarla de una manera diferente, que es precisamente por lo que Pablo está trabajando, por lo que Pablo, digo trabajando porque está activo, lo que él escribió siendo inspirado por Dios. Hoy estaré tocando la parte del bautismo número 3. ¿Y por qué estoy tocando? Y discúlpeme usted si usted estaba esperando otra temática, porque es que el asunto del bautismo es un asunto generacional. Es un asunto que tiene pero muchos siglos en discusión. Y porque representa hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que percibimos, como que si se tratara de la partida de nacimiento de todo creyente. Hasta cierto punto eso es verdad, pero esa partida de nacimiento no nos puede circunscribir a hacer fuerzas para que esto continúe a nivel ceremonial, sino que tenga que ser entendido bajo otra perspectiva. La semántica, como les he dicho en otras oportunidades, maneja muchas cosas dentro de la semiótica, que es la ciencia que trata acerca de la lingüística, pero la semántica específicamente trata acerca de los asuntos de cómo las palabras se han formado, se vienen formando dentro de lo que son los idiomas, los cambios que experimenta una palabra, la cultura, cómo es que son tomadas palabras de otros idiomas y son incorporadas a nuestro idioma. En fin, esto precisamente trata la semántica, y dentro de la semántica hay dos aspectos que los compartí la vez pasada. Tienen que ver con palabras que son denotativas y palabras connotativas. En ese sentido, inclusive hay mensajes denotativos y mensajes connotativos, teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque hay mensajes que son denotativos cuando usted los lee y la fuerza de la lógica le ayuda o le impulsa a analizar básicamente lo que está literalmente expresado. Pero un mensaje connotativo es un mensaje donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque siempre hay mensajes que están encriptados y que solamente el Espíritu Santo de Dios es quien nos puede ayudar a entender. Y de esto se trata nuestra conversación de hoy. Avancemos entonces. Hay una palabra, partimos así con esto, hay una palabra que es denotativa y connotativa, y le traje, por ejemplo, una de las tantas palabras que tiene nuestro idioma castellano: arpía. Arpía significa ave fabulosa, con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña.
se utiliza mucho en la arquitectura como adornos y todas estas cosas. Tiene otro significado. Águila poderosa de plumaje blanco y plomizo, coronado por un penacho bífido y que habita en las selvas americanas. Esto es denotativo. Inclusive usted va y busca arpía y en los diccionarios aparece. Pero ya los diccionarios de hoy traen también un significado de carácter connotativo. También la palabra arpía puede significar una mujer muy malvada. También puede ser una persona codiciosa que con arte o maña consigue cuanto puede. Es en ese sentido cuando queremos utilizar la palabra bautismo como para abordarlo desde la perspectiva semántica, teológicamente hablando, como un mensaje o una palabra que se puede entender connotativamente. He dicho en reiteradas oportunidades que cuando mencionamos la palabra bautismo, se asocia inmediatamente con sumergimiento, que es lo que significa literalmente, lo que significa denotativamente. Y nosotros teológicamente y de acuerdo a las escrituras lo asociamos de inmediato con el sumergimiento, con una ceremonia, con la aspersión del agua, en fin, con un compromiso, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos otra perspectiva de lo que significa el bautismo, porque dependiendo de eso, nosotros estaríamos viviendo la vida en Cristo tal cual como Él quiere y la demanda de todo aquel que cree en Él y quiere llevar la vida que Él nos propone a través de las Escrituras. Para tal objetivo voy a partir de una escritura que consigo en Primera de Corintios, en el capítulo 1, los versos 14 hasta el 17, donde nosotros podemos apreciar cómo es que percibe la importancia que Pablo le da al bautismo ceremonial. Y dice así en esa carta escrita a los Corintios: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si bauticé o he bautizado a algún otro, porque pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Allí nos podemos dar cuenta que Pablo no está enfatizando sobre el bautismo, y él dijo, bueno, si bauticé a Estéfana, a la familia Estéfana, y yo no sé si he bautizado a otro. ¿Qué nos quiere decir Pablo con este comentario? Bueno, que él parece ser que él fue acorralado y tuvo que desistir en un momento determinado y cubrir las expectativas que tenían aquellos que estaban creyendo a tener que ser bautizados con el bautismo de Juan el Bautista en agua. Porque era algo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado. El pueblo de Israel tenía información y tenía de la vida cotidiana el entendimiento de que el agua, de que el bautismo, que el agua ceremonialmente hablando tenía que ver con la purificación de los pecados, y no solamente el agua, sino la sangre también. Y eso estaba en la ley de Moisés. De manera pues que cuando Pablo está hablando en estos términos, nos quiere decir a nosotros, bueno, sí, yo tengo que bautizar, bueno, y he tenido que bautizar a algunos, pero Dios no me envió a mí a bautizar.
¿A quiénes mandó a bautizar? A los apóstoles del Cordero. Porque Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a ellos les encomendó, primero que todo, el predicar el evangelio a la casa de Israel. Pero ¿por qué les mandó que bautizaran? Bueno, porque ya el pueblo de Israel estaba acostumbrado y tenía información acerca de lo que significaba el bautismo. Por lo menos el asunto del sumergimiento y de lo que inclusive hizo su primo Juan el Bautista, bautizándolos para arrepentimiento. Pero Pablo está claro de que el bautismo no en términos ceremoniales no forma parte o no debe formar parte de nuestra vida como creyente, dándole un peso extraordinario, corriendo el peligro de no entender que el bautismo debe ser percibido desde otro aspecto, de que el bautismo tiene que ser percibido connotativamente con la guianza del Espíritu Santo. La semana pasada decíamos que la palabra bautismo, cuando el Señor Jesucristo dijo en Lucas, decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo? ¿Y cómo sufro? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Ya él no estaba hablando del bautismo de agua, sino que él estaba hablando de participar de la muerte. Él lo sabía. De manera que cuando estamos hablando de bautismo, la connotación a la que nosotros debemos inclinarnos para convertirlo, esta palabra, convertirla en un aliado para una praxis, para una vida como justificado, bueno, tenemos que entender lo que Dios está hablando a través del apóstol Pablo. La palabra que les dije la semana pasada tenía que ver con el bautismo en términos de participación. Tenemos que participar con la inclinación del servicio sacrificialmente, con esa característica, porque eso es lo que Dios está esperando. Inclusive creo que les hablé acerca de un pasaje que encontramos en Marcos, en donde los apóstoles, dos de los discípulos de él se le acercaron y le dijeron, queremos que nos des algo. Y él les dijo, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Bueno, que estemos cuando vengas en tu reino, que cuando estés en tu reino, yo quiero estar a la derecha tuya y el otro quiere estar a la izquierda. Y el Señor le dijo, ustedes no saben lo que piden. Entonces el Señor le dijo, ¿querrán ustedes participar de la copa, del vaso que yo voy a participar y del bautismo que yo voy a participar? Ellos le dijeron, podemos, nosotros queremos. Y el Señor le dijo, bueno, a la verdad sí, ustedes van a participar de ese vaso, van a participar del bautismo, porque él les estaba diciendo, bueno, de todas maneras, yo sé que ustedes van a morir violentamente, pero van a participar con cuotas de sacrificio, porque así pasó. Cada uno de los discípulos de aquellos apóstoles del Cordero murieron violentamente testificando acerca de Cristo Jesús, de la obra del Evangelio, cuando lo estaban llevando a donde tenían que llevar. Y murieron. Desde esa perspectiva, desde el participar, es como yo he querido conversar con ustedes, porque yo quiero enfatizar en esto una y otra vez, como para ir decodificando al hombre religioso que tiene del el bautismo el concepto asociado solamente a una ceremonia. Y eso hay que combatirlo mucho, porque es que hay mucho creyente que cree que por participar de algunas cosas que son de comienzo, de transición, que nos ayudan, como dice allá la carta a los hebreos, que son rudimentos, bueno, hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. El bautizar en aguas, bueno, yo no estoy diciendo que no se haga. Tendrá que hacerse. Y yo he bautizado, como les dije en otras ocasiones, yo he bautizado como pastor a muchas personas.
pero no es precisamente porque es lo que máximamente me anima, sino que de una vez me obliga a tener que darle las explicaciones de lo que ellos van a hacer y del compromiso que asumen de vivir como justificado. ¿Cómo se vive justificado? Practicando el bautismo. Ahora, como la Biblia habla de bautismos, la Biblia me habla de bautismo en su sangre, de bautismo en el cuerpo, de bautismo en su muerte, del bautismo en la nube y en el mar, del bautismo del Espíritu Santo y fuego. En fin, a eso es lo que precisamente estaba comprometido a compartir con usted y me ha alcanzado la parte del bautismo número 3. Dicho esto, quiero comenzar con el bautismo en sangre, en su sangre. Y lo voy a hacer en estos términos. Primero le doy el origen de esto y para ello voy a utilizar algún pasaje escritural. Ustedes me van a permitir esta dinámica aun cuando sea delante de las cámaras, pero tengo que hacerlo porque no está en mi memoria todo, más sí el entendimiento claro de lo que quiero compartir con ustedes. Présteme mucha atención, la debida atención, porque yo sé que usted está en sintonía de Vida TV a través de este su programa, Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud, y delante de este siervo. Es porque usted está interesado y no es por coincidencia que usted en este momento está observando, entendiendo y escuchando con detenimiento lo que quiero compartir con usted. Mi deseo es que muchas personas no sean arrastrados por el sistema del mundo, ni siquiera por el sistema religioso del mundo, porque eso no nos conduce a una vida victoriosa. Predicamos a Cristo es porque en Él tenemos la victoria asegurada. Ahora, ¿cómo aseguramos una victoria si batallamos bien, si peleamos bien? Y no podemos pelear sin recursos. Y los recursos nos los da el Espíritu Santo de Dios. Nos da su palabra, nos da su guía. Para eso Dios ha provisto para la iglesia una cantidad de dones, de habilidades y talentos de orden sobrenatural para que nosotros entendamos precisamente lo sobrenatural de Dios. El origen del bautismo en su sangre lo encontramos en Número, en el capítulo 19, todo el capítulo 19. Pero el versículo 9 dice así, específicamente, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará en la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de la purificación es una expiación. Pero también tenemos, ahí está el origen de el bautismo en su sangre. Ya Israel más o menos entendía, percibía que mediante este tipo de práctica religiosa, de esta forma que estaba manifestada para ser obedecida en la ley, debía tener una repercusión en el futuro, o por lo menos tener una repercusión que tenía que ver con su purificación. Pero la explicación la encontramos en Pedro, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 2, donde dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Agrega el escritor a los Hebreos una explicación en el capítulo 9. Y ustedes me van a permitir ir hasta donde está Hebreos en el capítulo 9, los versículos que van del 13 y 14, que dicen de la siguiente manera.
aquí está la praxis. Perdón, la práctica, la explicación, perdón, la explicación. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está una explicación del asunto que practicó Israel y hace la equivalencia para el nuevo pacto. Cuando dice, cuanto más la sangre de Cristo, o sea, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Aquí explica que el asunto de ser bautizado en su sangre, la explicación es que la sangre de Cristo nos purifica en lo interior. ¿En dónde? En nuestra conciencia. Ah, bueno, esa es una excelente información porque esa es una explicación. Pero ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde está la praxis? Porque no basta con tener la explicación de lo que es el bautismo, es decir, uno de los bautismos. No basta con tener la información de que, qué es, sino cómo activo eso a favor de mi vida. Esa praxis la puedo encontrar en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 10, ¿verdad? En donde dice los versículos que van del 22 al 25 de la siguiente manera. Esta es la praxis. Así es como nosotros vivimos como justificados en cuanto a ser bautizados en su sangre. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y este es solamente la introducción de lo que es la praxis del bautismo en su sangre, porque sabemos que el beneficio es que nuestras conciencias son limpiadas, son purificadas. Ahora necesitamos purificar nuestra conciencia. Una de las sugerencias que nos hace aquí el escritor a los Hebreos es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque allí en la congregación es como nosotros podemos recibir una palabra que nos ayuda a tener una praxis, una vida cotidiana que vaya sanando nuestra conciencia, porque hay cosas que nosotros hacemos que son malas y las llamamos buenas, porque así nos educaron en el hogar, porque nuestra cultura, porque la sociedad nos dice que son cosas buenas, pero realmente la perspectiva de Dios es que es mala. Porque el sistema del mundo a las cosas buenas las llama malas y a las malas buenas. Entonces nosotros necesitamos tener una práctica, sumergirnos en la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Limpiando nuestras conciencias. ¿Cómo? Practicando el que nosotros nos ayudemos unos a otros, escuchando la palabra, tratando de entender para practicar. Es así como nosotros tenemos que vivir como justificados. Es así, ese es el bautismo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esto es solamente el bautismo en su sangre. Ahora quiero compartir con la misma dinámica lo que tiene que ver con el bautismo en agua. El bautismo en agua
podemos decir que está asociado intrínsecamente con la palabra arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, cambiar de manera de pensar. Jesús, los discípulos, Juan el Bautista les dijo muchas veces: arrepentíos. ¿Arrepentidos de qué? Arrepentidos de la manera de pensar que tenían aquella estructura religiosa, que no habían entendido que Dios se había encarnado, estaba entre ellos y no lo reconocían, no lo aceptaban. Y por supuesto su mensaje menos todavía, porque los confrontaba. El Señor les dijo: ustedes quieren acercarse a Dios en los términos que ustedes creen, en los términos que ustedes han concluido que debe ser, pero así no es. Y eso lo dice precisamente enseñándole en Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Por eso él le habla de la vida del reino. Y el Señor les dijo, al igual que Juan el Bautista, arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es experimentar la metanoia? Cambiar de manera de pensar. Si usted tiene una manera de pensar que no le agrada a Dios, porque cuando usted va a la iglesia, porque cuando usted se congrega, porque cuando usted se expone a los ministerios y le traen una palabra, usted sabe que hay algunas cosas que hay que cambiar. No se resista a eso, porque hay que practicar el arrepentimiento, que tiene que ver con el bautismo en aguas. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 3. También lo conseguimos en Lucas en el capítulo 15. Hay otro pasaje en Lucas 13 del 1 al 5. Hay que arrepentirse. Ahora, el primer arrepentimiento, la primera metanoia que nosotros debemos experimentar, tiene que ver con el reconocimiento del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la metanoia primera, la que nos salva, la que nos introduce en el reino. Pero luego hay otras metanoias. Luego hay otra forma en la que nosotros debemos cambiar de manera de pensar. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Si es necesario cambiar algunas cosas, tenemos que cambiarlas, porque usted sí sabe qué cosas no le agradan a Dios que usted persiste en hacerlo. Hay que cambiar de manera de pensar. No que el psicólogo aquel, no que el profesor, que el periodista, que el político opina, que opine lo que quiera, pero Dios tiene su opinión y está expresada en la Biblia. Es más, con muchos resultados. Me gusta mucho el libro de Proverbios, así como Eclesiastés, porque Proverbio es una relación que nos dice el Señor que debemos tener con los hombres y en donde hay resultados. Y los resultados nos dicen si estamos en línea con Dios o no. Hay un proverbio que me llama a mí mucho la atención. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Para los averiguadores. Que abren muy temprano las casas y tocan la puerta averiguando y no saben que se meten en un problema. No solamente con Dios, sino con el mismo vecino. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y eso es una relación social, una relación humana, pero que no está llevada con equilibrio. Cambiemos de manera de pensar. Voy ahora al bautismo que tiene que ver con la nube y el mar. ¿Dónde está el origen de esto? Lo encontramos en la Primera de Corintios, en el capítulo número 10. ¿Dónde está el origen de esto? Dice el versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Allí tiene su origen el asunto de el bautismo en la nube y en el mar. Dice aquí que, que el participar de los mandamientos del Señor para una actividad específica nos trae beneficio. Cuando el pueblo de Israel obedeció a que pasaran la línea del mar, bueno, yo me imagino cuando se pararon allá frente al mar y entonces que Moisés les dijo atraviesen, pues, eh, bueno, qué tremenda lucha, ¿no? Pero era que los atosigaba y los presionaba a Faraón detrás que los quería matar. Y ellos escaparon, se salvaron de la muerte segura que hubiesen tenido si Faraón los hubiera alcanzado y, Dios, y no fueran detenidos por Dios con aquella columna de fuego. Los hubiera matado a todos. Es por esto que yo relaciono el bautismo y se relaciona este tipo de bautismo, el enfoque que aquí Moisés, perdón, que Pablo les da cuando escribe a los de Corintios, es que se trata de los beneficios colaterales por participar, obedecer, servir a los propósitos de Dios, su plan, su programa en los cuales nos involucra. Escúcheme bien. ¿Cuál es la praxis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo participamos de ese tipo de bautismo? Bueno, si entendemos que el bautismo en el mar, el bautismo en la nube, como si usted se mete en las nubes, esa es una expresión simbólica. Esa es una expresión que tiene que ver con una figura retórica, que tiene que ver con palabras que, alegorías, pero que nosotros debemos percibir que nos conviene obedecer a los lineamientos de Dios en una actividad o en una serie de actividades porque eso va a traer unos beneficios que me van a bendecir colateralmente. Por obedecer a los lineamientos de Dios hay beneficios colaterales. Porque Dios nos está diciendo que lo hagamos. Si nosotros, seguimos trabajando en Vida TV, así como lo está haciendo también usted, mi querido hermano Juan Carlos, que dirige de una manera espectacular Vida TV, y a todos los ministros que participan. Hay beneficios colaterales por servir a Dios, por el llamamiento que Él nos hizo de trabajar a través de esta dinámica. Hay beneficios colaterales, hay bendiciones. Obedezcamos. Si Dios le ha dicho a usted, mi querido hermano, mi hermana querida, Dios lo está llamando a que participe en una serie de actividades. Hágalo porque van a haber beneficios colaterales. Hágalo. Eso es para el diario vivir. Ahora quiero hablarles del bautismo en el cuerpo. Recuerde que hay varios bautismos y todos ya no pueden ser ceremoniales y relacionados única y exclusivamente con el asunto del agua, de la aspersión, del sumergimiento. Es que nos sumerjamos, sí, pero que participemos con carácter de servicio, con inclinación al servicio, al sacrificio inclusive, porque eso nos conviene a nosotros. Hay esta palabra, esta parte de la explicación que quiero darle acerca del bautismo en el cuerpo es muy importante, pero sumamente importante. ¿Por qué? Porque como ya usted puede percibir, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la iglesia.
Cuando hablamos de cuerpo, hablamos del cuerpo de Cristo. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Es obvio, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, tienen que participar del cuerpo. ¿Cómo participamos nosotros del cuerpo? Cuando nosotros leemos y tenemos la explicación y la praxis de una vez, en Efesios, en el capítulo 4, del 1 al 6, allí nosotros podemos entender que para que entremos en la dinámica de lo que significa ser participante de los beneficios, de los recursos que Dios nos ha dado, entre ellos el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a morar a nuestra vida, de acuerdo al perfil que nosotros tenemos, de acuerdo a las potencialidades que se nos dieron cuando fuimos creados por Dios, cuando nosotros entendimos cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades, cuando nosotros nos percatamos de todo eso y que eso viene a ser repotenciado con la presencia del Espíritu Santo de Dios, entonces entra la explicación de los dones espirituales y los dones ministeriales, que son dados como regalos a la iglesia para la edificación de la misma. No podemos entrar en la dinámica de los dones espirituales y los dones ministeriales y todos los beneficios que esto encierra, sin que antes entendamos que necesitamos practicar el bautismo en el cuerpo. Necesitamos participar de la vida de cuerpo. Si no participamos de la vida de cuerpo, entonces no podemos disfrutar de los dones que Dios ha dado, tanto espirituales como ministeriales, para la edificación de la iglesia. Yo creo que ahora sí me estoy dando a entender. Esto no es fácil explicarlo, ¿no? Porque este es un asunto de siglos de discusión. Sin embargo, aquí en el capítulo 4, tal cual como apunta Pablo en esta carta a los de Éfeso, dice en el versículo 1 en adelante, y escuche bien, porque allí está el asunto del bautismo. Sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Esta es la palabra clave. Andéis, tenemos que andar. Es la praxis del justificado. ¿Cómo practica? ¿Qué vida lleva? ¿Cómo lleva la vida aquel que ya se entiende que ha sido justificado? Bueno, dice aquí, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ah? Y dice, con toda humildad y mansedumbre, como un denominador. Esa es nuestra cruz. Ser manso y humilde. Con eso tenemos que trabajar, porque precisamente muchas veces en el seno de nuestro hogar, en el seno de nuestra cultura, en nuestras ciudades, en nuestro país, no nos enseñan a ser humildes. No, no, ni mansos tampoco, más bien vengativos. Eso nos enseña. Pero el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es nuestra cruz. Tenemos que trabajar eso. ¿Cuánta humildad hay en usted? Me pregunto yo. ¿Cuánta humildad hay en mí? Esto lo sabemos nosotros mismos. Bueno, a veces pecamos y no nos damos cuenta en cuanto a la humildad y en cuanto a la mansedumbre, pero tenemos que registrarnos una y otra vez. ¿Y sabe quién nos ayuda a registrarnos? El Espíritu Santo de Dios, porque Él mismo nos va a sumergir en este bautismo en el cuerpo. Necesitamos a diario practicar la humildad. O sea, que todas nuestras acciones, sean en la casa, sean en el trabajo y especialmente en la iglesia, tenemos que practicar como común denominador, registrándonos si somos mansos y humildes. Porque así debemos andar. Y dice aquí, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es una virtud. La tenemos fresquita,
es parte de nuestra vida, de nuestro recurso para ser manifestado como vida. Tenemos amor, no nos equivoquemos. La palabra amor muchas veces es confundida con asuntos que tienen que ver con sentimientos y emociones. Pero la palabra amor básicamente tiene que ver con lo espiritual y el amor se tiene. Porque si Dios es amor y usted dice tener a Dios, usted tiene amor, no siente amor. Podemos relacionar esto con una madurez, con una práctica que debe tener nuestra alma, nuestra mente, que inclusive la Biblia nos dice del amor fraternal. Eso se aprende, lo practicamos. Eso sí tiene que ver con un sentimiento, con una emoción. Pero lo básico, que es el amor, se tiene. Usted tiene amor. Y las características que nos dictan si lo tenemos o no, lo encontramos en Primera de Corintios en el capítulo 13. El amor es sufrido, benigno. Él no hace nada esperando algo a cambio. Y allí están todas las características, porque el Espíritu Santo de Dios personifica en la Trinidad el amor. Y Él nos fue dado. De manera que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el amor. Pero dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto es praxis, pero a la vez nos está diciendo que esto tiene que ver con la praxis de la vida como justificado. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Allí está, hermano querido, mi hermana del alma y del espíritu. Nosotros tenemos que vivir el bautismo en el cuerpo, participar de eso. ¿Cómo participamos nosotros? Con todo lo que involucra este pasaje que nos dice cómo es que tenemos que vivir bautizados en el Espíritu Santo, dándolo como testimonio de lo que ha ocurrido internamente en nosotros. Ese es el bautismo en su muerte. Ahora, en el cuerpo, perdón. Ahora vamos al bautismo en su muerte. El bautismo en su muerte, aquí juega papel fundamental el entendimiento de que cada día nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir, pero no morir físicamente. Hay muchos conceptos que tienen que morir. Ese yo tiene que morir cada día. ¿Por qué? Porque nuestro yo ha sido muy fortalecido por el sistema del mundo, el cual nos ha afectado y nos ha impulsado a vivir conforme al sistema del mundo. Es por eso que Pablo en la carta a los romanos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso tenemos que vivirlo realmente. El bautismo en su muerte es lo que está relacionado pues con el morir cada día a ese viejo hombre. Usted lo sabe, usted lo sabe. En la carta a los romanos, en el capítulo número 6, es sumamente claro cuando Pablo habla de este asunto. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted hizo el registro religioso de la ceremonia, un día usted se fue cambiadito con unos chores, con un pantalón y esto, porque sabe que se iba a meter en el agua y lo sumergieron y lo sacaron. Usted murió, ¿verdad?
con Cristo y resucitó para una nueva vida. Ah, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. Ahora se requiere una vida nueva. ¿Quién nos ayuda a morir? El Espíritu Santo que Dios que está en nosotros. Él nos dice, esta área de tu vida tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. El alma que quiere, tu mente la que quiere, él reclama el viejo hombre ser satisfecho. No puede ser así. Tenemos que morir al viejo hombre. Y por último, quiero compartir, para no ser tan extensivo, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y fuego. Y aquí se los tengo que leer porque quise ser conciso al respecto. Y dice, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego no es otra cosa que el progreso del Espíritu Santo en nosotros, su señorío en nuestras vidas, armando con ello a la vez la posibilidad cierta del progreso del juicio y justicia al sistema del mundo por parte de la iglesia. Si Dios está morando en nosotros y nosotros cada día morimos, cada día estamos en el cuerpo, cada día vamos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Qué está ocurriendo? Que vamos combatiendo al hombre viejo, que vamos combatiendo todo eso que tenemos dentro, pero a la vez estamos combatiendo al sistema del mundo. Lo estamos adversando, lo estamos combatiendo con los recursos que Dios nos ha dado, con la verdad de que Dios sí hace que las personas cambien. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, existe la posibilidad cierta de que hayan cambios radicales para bien. Jesucristo, en virtud del Espíritu Santo, nos sumerge progresivamente en nuestra firme disposición en mostrar al sistema todo lo que representa y puede a través de su cuerpo, según lo profetizado en Isaías en el capítulo 11, versículo 2, que usted tiene la tarea de escudriñar, en donde Él nos sumerge en la proyección de sus 7 espíritus o intenciones, crecimiento inevitable para superar las leyes de comportamiento natural, proyectando 7 formas de la unción con que se pudre el yugo de la vida natural, manifestando al final lo glorioso de Dios en el hombre. Eso es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, el que ha sido justificado debe expresar su vida nueva en la praxis de la esencia de los bautismos, lo cual contribuirá a la verdadera participación de la herencia como hijos de Dios y en el cambio sustancial de un nuevo carácter en la santificación. Si usted por el arrepentimiento, que es parte del plan de la salvación, llega al conocimiento de Dios, el Espíritu, Jesucristo significa para usted la puerta de entrada al reino. Cambia de manera de pensar respecto de quién es su Señor, de ahí en adelante usted comienza a caminar de la mano con el Espíritu Santo. Entonces usted comienza a disfrutar el plan de salvación. Y usted comienza a deslastrarse del pecado y de ya no ser más esclavo de él, del efecto que pueda tener el pecado en usted, de la carga que eso representa. Se va deslastrando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, viviendo los bautismos. Propósito final, llegar a esa parte de la salvación misma que significa santificación. La santificación, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, tiene que ver con el cambio del carácter. Cuando usted quiere vivir y está dispuesto a vivir en estos términos, entonces el carácter de Cristo ha sido formado en usted, lo que va a permitir que usted pueda ser un heredero de todo lo que Dios ha planificado para usted, incluyendo los galardones que se van a repartir en el bemá de Cristo, cuando estemos en su presencia. De esto hablaremos en su momento, pero por ahora quiero detenerme porque
yo creo que lo que he compartido con usted respecto del bautismo en esta parte 3 de cómo es que vivimos el bautismo, ya no piense que el bautismo está circunscrito solamente a la idea de una ceremonia. Si tenemos que hacer la ceremonia, como dice el escritor a los hebreos, bueno, y esto es necesario hacer, pues lo hacemos, pero que vaya acompañado de una enseñanza y que esa enseñanza sea percibida para luego ser vivida. Porque si no, estamos actuando como meros religiosos y eso nos va a traer cambios radicales en cuanto a carácter se refiere. Bueno, quiero detenerme e invitarles muy cordialmente para que podamos hacer la entrega en otro programa de más ricas bendiciones como esta. Quiero invitarles muy cordialmente a que nos siga en las redes, en Facebook, como @VidaTV. Nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en otras plataformas para que pueda seguir en ese contacto directo con el servicio que se presta aquí en Vida TV. Suscríbase y pídale a otros que se suscriban. Pase este mensaje, multiplíquelo para que nuestro esfuerzo no sea en vano. Aunque si el Señor nos ha dicho que hagamos este trabajo, es porque tenemos que obedecerlo y hay beneficios colaterales que ya estamos observando. Porque está el feedback de que muchas personas nos han dicho de que están siendo bendecidas por lo que estamos expresando a través de cada uno de los programas que se ventilan a través de Vida TV. Les invito cordialmente para que siga nuestra programación y así pueda ser partícipe de estas bendiciones que Dios ha preparado para usted y para mí. Que el Señor me lo bendiga en sumo grado.